Voz de Alerta, presentamos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Juan Avellaneda. Amados hermanos, vamos a continuar en este programa con el estudio de la justificación. Estuvimos tomando la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 3, del verso 21, y hemos estado hablando hasta el verso 26. Vimos lo que era la justificación, lo que esto significaba, que es absolución, libre de toda culpa y cargo, que se reunió la corte del cielo y Dios nos ha declarado justo a todos los que creemos en Jesucristo, es decir, por la fe en la sangre que Cristo vertió, por medio de la fe en su sangre, dice el apóstol Pablo. Lo que creemos que Cristo derramó su sangre por todos nuestros pecados, entonces hemos sido justificados. ¿Por qué hemos sido justificados? En la sangre de Jesucristo. Y esto quiero que entiendan los hermanos para que no tengan duda de quiénes son. En el Antiguo Testamento, cuando Dios había ordenado en la ley los ritos del culto, por medio de los cuales, cuando se ofrecían los sacrificios, quienes habían cometido transgresión a la ley eran perdonados, nosotros podemos ver que nunca los animales que ellos ofrecían resucitaban. Nunca resucitaban. Sin embargo, el cordero que ofreció Dios resucitó. Eso muestra que Dios aceptó el sacrificio de Cristo. De los otros sacrificios está escrito en el Antiguo Testamento y también en la carta a los Hebreos: ofrenda y sacrificio por el pecado no te agradaron. He aquí que vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. ¿Por qué no le agradó las ofrendas y los sacrificios por el pecado cuando Dios mismo lo había dado como rito del culto y para que ellos pudieran ser perdonados? Los israelitas, después que ofrecían el animal en sacrificio por sus ofensas, eran perdonados, pero nunca justificados. ¿Cuál es la prueba de esto? Es que cuando moría un israelita, ¿a dónde iba? Iba al seno de Abraham, al Seol, abajo, no iba al cielo. Hasta que Cristo no murió y resucitó, nadie entró al cielo. Ahora, la pregunta que yo le hago a usted, hermano: si usted muriera en este momento, ¿a dónde iría? ¿Iría abajo o arriba? Si no hubiera sido justificado, no puede ir arriba. Así pasó con el pueblo de Israel del Antiguo Testamento. Cuando ellos morían, Abraham mismo fue abajo. Pero dice que Cristo murió por nuestras transgresiones, fue entregado por Dios y resucitado para nuestra justificación. Entonces, hemos estado viendo esto, que la base de la justificación es Jesucristo. La fuente, ¿quién proveyó a Jesucristo? La gracia de Dios. La gracia de Dios es la fuente y Jesucristo es la base por medio de la cual Dios nos ha justificado a lo que creemos. Es decir, que si alguien no cree lo que Dios ha hecho por Jesucristo, no puede ser justificado. La única forma de ser justificado es creer que Dios derramó la sangre de su Hijo por todos nosotros. Ahora, vimos entonces lo que es la justificación. ¿Quién proveyó la justificación? La fuente, ¿cuál es? La gracia de Dios. La base es Jesucristo. Si nosotros tenemos algo como base de Jesucristo, ¿quién puede moverlo? ¿Quién puede cambiarlo de lugar? ¿Quién puede hacer que no sea así como Dios dice? No hay quien puede hacerlo. Y Cristo compró esto en la cruz del Calvario para todos nosotros. Ahora, miramos, ¿cómo es que Dios pudo justificarnos a nosotros que antes fuimos pecadores? Algo tiene que haber pasado, algo tiene que haber sucedido. Para entender esto, tenemos que ir a la cruz y ver que hubo un sustituto, que alguien pagó nuestra deuda. ¿Quién fue? ¿Quién pagó nuestra deuda?
¿No fue Cristo Jesús? Él dijo, consumado es decir, que no quedó nada para hacer, todo está hecho. Si el cristiano no cree lo que Dios dice, ¿en quién va a creer? ¿Cree lo que él piensa? ¿Cree lo que él ve? ¿Cree lo que él hace y no cree lo que Dios dice? La ira de Dios que tenía que caer sobre todos nosotros, Dios la descargó sobre la persona del Señor Jesucristo. ¿Qué dice San Juan 1:29? Que Cristo, ¿quién es? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es Cristo? El Cordero de Dios, ¿qué hace? Que quita el pecado del mundo. Después vamos a hablar en forma específica también de esto, porque dice quita el pecado del mundo. No dice algunos pecados, quita. En Apocalipsis capítulo 13 y verso 8 nos muestra que el Cordero que Dios ofreció fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. El Cordero de Dios que ya fue preparado, inmolado de antes de la fundación del mundo. Isaías en su capítulo 53, verso 6 dice, todos nosotros nos descarriamos, cada cual por su camino. ¿Ve? Nosotros estábamos todos descarriados, cada cual por nuestro camino, pero Dios cargó el pecado de todos nosotros en la persona de Jesucristo. Es decir, que Dios ofreció su Cordero. Y vemos que en Hebreos 2:9 dice así la Escritura, Él gustó la muerte por la gracia de Dios por todos. ¿Qué dice? Que Jesucristo gustó la muerte por la gracia de Dios por todos, no por algunos, por todos. Entonces vemos, ¿por qué nosotros fuimos justificados? ¿Por qué Dios nos justificó? Porque para Dios nosotros no somos lo mismo que éramos antes. Al creer en Jesucristo y habernos bautizado, aceptamos la muerte de Cristo y hemos muerto por la fe y hemos nacido de nuevo por la fe. Eso es lo que Dios ha dado al hombre. Si el hombre cree o no cree, es su problema, pero esto es lo que Dios le ha dado. Creer en Jesucristo por la fe en su sangre, morir y nacer de nuevo y recibir la absolución de todos sus pecados desde ahora y para siempre. Porque el hombre que nació de nuevo, ¿de dónde nació? ¿No salió de Dios? Si salió de Dios, no ha pecado ni puede pecar. Ahora vemos que Dios nos ha justificado, que la fuente de la justificación es su gracia, que la base es Jesucristo, porque es el que llevó a cabo la obra redentora en la cruz y dijo, consumado es, no queda nada para hacer en cuanto a esto. El hombre lo que tiene que hacer es creer, apoderarse de la vida que ha recibido en Cristo Jesús, lo cual la compró allí en la cruz con su sacrificio, y desarrollarla. Si alguien quiere llevar gloria para Dios, si alguien quiere adorar a Dios, debe creer. La mayor adoración es creer todo lo que Dios ha dicho y apoderarse de lo que Él le ha dado. No dudar de lo que Dios dice, sino creer lo que Dios dice y apoderarse de ello. Entonces vemos cómo es que Dios pudo justificarnos a nosotros. Es porque hubo un sustituto. La ira de Dios contra el pecado fue derramada en la persona de Jesucristo. Dios quedó satisfecho y a todos los que creen en su Hijo Jesucristo, por la fe en Él, Dios le da el morir y nacer de nuevo por la fe. Por tanto, le ha dado la vida de su Hijo para que la desarrolle y descubra lo que significa ser conformado a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ahora miramos. Esta vida espiritual que hemos recibido en Cristo Jesús no se va a desarrollar si no creemos que somos justos. Nosotros miramos cuánto error hay, cuántas cosas hay, porque muchos no creen en la justificación. Sin embargo, la Escritura dice, la oración del justo puede mucho. ¿La oración de quién? Del justo. Si no somos justos, ¿quién es justo entonces? Cuando los hermanos hablan de necesidad y cuántas estas cosas, citan la Escritura que dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Qué es lo que no vio Dios? ¿Qué es lo que dice el salmista que no vio? Justo desamparado. Quiere decir que hay justo. Desde el Antiguo Testamento Dios estaba demandando la justicia y en la persona de Jesucristo le es contada por justicia la fe de todos los que creen en Él.
En la carta a los Efesios, en el capítulo 2 y en el verso 8, el apóstol Pablo dice que somos salvos por gracia y por medio de la fe. Ahora miramos. Si Dios nos ha justificado, Él dice, ¿por qué tantos hermanos dicen que son pecadores? Si hemos creído en Cristo y que Él pagó nuestra deuda, ¿quién ofreció el Cordero? ¿No fue Dios? Pero resucitó el Cordero que ofreció Dios. Dios dice que Él le levantó de los muertos. Eso significa que aceptó el sacrificio de Cristo. Por eso es que el Señor Jesús, antes de ascender al cielo, como lo leemos en el capítulo 1 del libro del Hechos de los Apóstoles, vemos que Él dijo que se quedaran en Jerusalén hasta que Él fuera arriba y iba a enviar la promesa del Padre. Es decir, que no envió la promesa hasta que no fue arriba. Cuando llegó arriba, cuando entró a la diestra de Dios, fue aceptado su sacrificio, y como prueba de que esto es así y para que todos nosotros creamos, Él ha enviado el Espíritu Santo. Dice, enviaré la promesa del Padre. Y lo vemos en el día de Pentecostés, a los hombres recibirla. Y desde entonces hasta aquí, lo que creemos, hemos recibido el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo está la vida de Cristo. La vida de Cristo, y es la que hay que desarrollar. Los hermanos piensan y creen que al hombre viejo lo pueden arreglar, que pueden hacer que el hombre viejo deje de pensar mal, deje de mentir. Eso es su naturaleza. En la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 1, del verso 16 en adelante, ilustra esto y enumera las obras de la carne. Mucho a las obras de la carne se le atribuyen a Satanás. Satanás, conociendo cuáles son las obras de la carne, lo tienta para que hagan cosas. Pero lo que es obra de la carne no sale ni con oración ni con ayuno. Solamente por la fe se lo puede mantener ahí inactiva. Y también, en esa misma carta del apóstol Pablo a los Gálatas, enumera cuál es el fruto del Espíritu y habla de amor, de paciencia, habla de fe, de justicia y de todas esas cosas que ya están en nosotros, de la cual somos nosotros y que tenemos que desarrollar. Ahora, si no creemos que somos justificados, ¿cómo vamos a desarrollar la vida de Cristo? No se puede desarrollar en un pecador. Se desarrolla una vida que ha empezado de nuevo. Por eso habla de un nuevo nacimiento. De manera que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Es decir, una nueva creación de Dios por la fe. Dios nos ha dado la vida espiritual y es una vida que tiene que desarrollarse como se desarrolló la vida de Cristo. Cristo también nació un bebé y fue creciendo hasta perfeccionarse. Habiendo sido perfeccionado, dice la Escritura, nosotros también debemos ser perfeccionados. Pero si no creemos que somos justos, un pecador, ¿cómo se va a perfeccionar? No puede nunca la imperfección satisfacer a la perfección. Jamás. Dios conoce esto. Dios no ha dado morir y nacer de nuevo. Dios no puede ni acusar ni atribuirle nada al hombre que Él dice que lo mató en Cristo Jesús. Entonces vemos la justificación. ¿Por qué hemos sido justificados? Porque hubo un sustituto. Alguien pagó nuestra deuda. Ese fue Jesucristo. Nadie puede ser justificado por los hombres. Los hombres no pueden justificarnos. Un ejemplo le doy para que vea esto. Supongamos que alguien comete un crimen. Entonces, por supuesto, hay una denuncia, lo llevan preso, después su causa pasa al juzgado, se reúne el jurado, estudia el caso del que mató y según ello pueden llegar a atribuirle y a darle la libertad que no fue pensado el hacer el crimen, que no lo estuvo pensando ni meditando, sino que fue, como le llaman hoy, ¿no es cierto?, un acto emocional o lo que quiera. La cuestión que el jurado tiene la autoridad para dejarlo, ¿no es cierto?, para dejarlo ir libre. La persona se va libre, queda libre, pero nunca justificado. Él mató a alguien, queriendo o no queriendo, lo mató. Para los familiares de quien él mató, él es un asesino. El jurado, estudiando los casos, conociendo la intención con que se hizo, pueden declararlo libre, pero nunca justo. Pero en cambio con nosotros es distinto. Es distinto. ¿Por qué? Porque hubo un sustituto en la cruz y alguien recibió el castigo. Nosotros no fuimos quedados libres así, no.
Si esto fuera así, entonces el diablo y los demonios se pondrían del lado de Dios y le dirían, si tú perdonaste a los demás, a mí también me tiene que perdonar. Sin embargo, esto no es así. Alguien murió por nosotros. Cristo no murió ni por el diablo ni por los demonios, sino por los hombres, por nosotros. Ni siquiera por los ángeles, dice la Escritura, sino por nosotros. Él pagó nuestra deuda. Vemos como Hebreos 2:9 dice esto, que Cristo murió por todos. Amén. Entonces, vemos, ¿por qué hemos sido justificados? Porque alguien pagó nuestra deuda. Si Dios dice que Él nos justificó, porque esto es lo tremendo. Lo tremendo es cómo se puede justificar al impío, al pecador. Que se justifique al bueno es una cosa, pero justificar al pecador es algo tremendo. Esto solamente en la mente perfecta, infinitamente sabe de Dios se puede llevar a cabo. Si lo hubieran reunido a todos los filósofos, a todos los sabios de todas las épocas juntos, hasta el día de hoy estarían tratando de encontrar una forma, una manera de justificar al hombre y que la santidad de Dios, su trono, no sufra ninguna mancha. ¿Quién podrá objetar lo que Dios ha hecho? Ni el diablo lo puede objetar, nadie objeta lo que Dios ha hecho. ¿Sabe quiénes son los que objetan esto? Los mismos cristianos, los que dicen que recibieron y que tienen a Cristo adentro. Los que saben que Cristo murió por ellos, que pagó en la cruz la deuda que tenían con Dios. Ellos son los que dicen, somos pecadores. Si nosotros vamos al pueblo de Israel, lo vemos en la época del Señor Jesús, a los fariseos decirle a Jesús, nosotros no somos pecadores, hijos de Abraham somos. Hijos de Abraham y no se consideraban pecadores porque el pueblo de Dios no es pecador. Por eso que ellos tenían la ley y los ritos del culto para alcanzar el perdón por sus transgresiones, sabiendo Dios que ellos no iban a poder cumplir la ley, pero no eran pecadores. No puede los pecadores pertenecer al pueblo de Dios. Lo que Dios dice, eso es. Cristo murió por todo y nosotros hemos alcanzado la justificación por la fe en Jesucristo. Entonces vemos, Dios no nos ha perdonado porque miró a las criaturas y dijo, uy, qué arruinados están, le voy a perdonar. ¿Ve? No, Dios no nos ha perdonado. La justificación va más allá del perdón, incluye el perdón. Dios nos ha justificado. Si solamente Dios no hubiera perdonado porque Él miró a las criaturas y hubiera dicho, como dijimos recién, qué arruinado que están, le voy a perdonar, entonces el diablo tendría que objetar, porque Él pecó y nosotros también pecamos. Pero sin embargo, no fue así. Cristo pagó nuestra deuda. Alguien la pagó. Y cuando yo digo que creo que alguien la pagó y que alguien murió por mí. ¿Por qué? Porque la ley dice que la paga del pecado es muerte. Y si yo no muero, no tengo la absolución de mi pecado. La ley persigue al pecador, pero cuando éste muere ya no le puede perseguir. La justicia persigue a un ladrón, a un asesino. Y cuando éste muere, ¿qué juicio le va a hacer? ¿Se murió? ¿Quién puede hacerle juicio? ¿Quién le puede hacer pregunta? ¿O quién puede juzgar o encarcelarlo o meterlo preso? ¿Murió? ¿Qué es lo que hacen? Lo sepulta. Bueno, así, la ley nos perseguía a nosotros antes de conocer a Cristo. Para la ley nosotros éramos pecadores. ¿Por qué? Porque la ley decía, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Si todos habíamos pecado en Adán, estábamos destituidos de su gloria. ¿Cuál era la paga que nos esperaba a nosotros? ¿Cuál era? La muerte eterna. Sin embargo, por haber creído en Jesucristo, porque Dios pagó nuestra deuda, porque Cristo pagó nuestra deuda para con Dios, entonces recibimos la absolución. No podríamos pertenecer al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor, ni al cuerpo de Jesucristo si no fuéramos justificados. Si Cristo es justo, todos los miembros de su cuerpo
también son justos. Esto se tiene que entender, porque nunca dejarán de pecar, nunca crecerán en el conocimiento del Señor, nunca alcanzarán el desarrollo de la vida de Cristo. Por eso siempre están cargados de orgullo, de celo, de contienda, de odio, la falta de amor y todas esas cosas. No se pueden desarrollar la vida de Cristo ni el amor de Dios que está derramado en nuestros corazones en un pecador. Esto es para los que murieron y nacieron de nuevo, es decir, para los que fueron justificados por Dios y creen por la fe en la sangre de Jesucristo que esto ha sido realizado. Entonces ahí vemos por qué Dios nos ha justificado, porque hubo un sustituto. Ahora esto, ¿qué significa para nosotros? Que ya no somos más el hombre viejo. Entonces, ¿qué pasa? Que vemos que tenemos dos naturalezas. Ahí está, un hombre pecador y un hombre justo. ¿Quién es Dios? Dice que somos el justo. Dios dice que hemos muerto por el bautismo, pero nosotros nos vemos que estamos acá. Entonces ahí viene el problema. ¿Qué creemos? ¿Lo que vemos? ¿Lo que decimos? ¿Lo que hacemos? ¿O lo que Dios dice? ¿Cuántos hermanos citan el pasaje de Pablo a los Corintios cuando dice, no andamos por vista sino por fe? Sin embargo, creen más lo que ven, que ellos hacen, lo que dicen, que lo que Dios dice. Si andamos por fe, entonces debemos creer lo que Dios dice. Por eso ahí está el secreto del Evangelio. El justo vivirá por la fe. El justo vive por lo que cree que Dios dice acerca de él, lo que Dios ha hecho y lo que él puede alcanzar en Cristo Jesús por haber creído. Si alguien dice que no es un justo, nunca alcanzará la perfección. Los que cree que fueron justificados sabe que nadie lo puede parar de que lo logre, porque la fe en Cristo Jesús, como dice el escritor de los Hebreos, nuestra fe fue consumada en Cristo Jesús. Amados hermanos, por razones de tiempo, damos por finalizada la enseñanza en el día de hoy y vamos a continuar en el próximo programa. Esta ha sido la segunda parte del estudio de la justificación, donde podemos ver que el hombre ha sido justificado por Dios para entrar a su reino. Fuimos trasladados al reino de Dios. Él nos ha trasladado. Si no hubiéramos sido justificados, no tendríamos ninguna esperanza de ir al cielo. El pueblo de Israel, cuando moría alguno de ellos, iba al Seol, abajo al seno de Abraham. No entraban al cielo. Hasta que Cristo no entró al cielo, ningún otro hombre entró con él. Por eso es que debemos entender esto, porque de esto depende el crecimiento de la vida espiritual de todo lo que hemos creído. Así que en el próximo programa continuamos con esta enseñanza, con este estudio de la justificación, donde vamos a aprender la separación del hombre natural para que podamos tener el crecimiento del hombre espiritual. Estuvimos hablando acerca de la gracia de Dios, la cual nos capacitó para vivir la vida de Cristo. Vicente Montaño nos canta esta alabanza, Gracia Eficaz. Gracia eficaz siempre será mi vocación, pues gracia fue lo que me libertó. Nunca comprenderé cómo él vino a amarme a mí. Faltas no vio, más mi necesidad. Siempre tendré duro calvario en mi visión. Al ver la cruz donde
Siempre tendré duro calvario en mi visión. Al ver la cruz donde murió por mí. Maravillosa gracia que alcanzó mi ser. Altas no vio, mas mi Esto ha sido todo por hoy. Llegamos al final de Voz de Alerta. Esperamos haber sido de bendición para el crecimiento espiritual de su vida en Cristo Jesús. Este ha sido el anhelo y el deseo de todos nosotros al hacer este programa radial. Esperamos encontrarnos nuevamente en el próximo programa, en este mismo punto del dial, cuando usted escuche Voz de Alerta, el programa radial de la Iglesia Pueblo de Amor.